Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho que hablar en Alemania. Sí. La propuesta del líder de Linke, Jan van Eycken, Ajá. de conceder asilo a 1 millón de inmigrantes al año. 1 millón. Tenemos análisis políticos, informes sobre la situación en Alemania y opiniones de todo tipo. De todo tipo, sí. Así que prepárense para una inmersión profunda. Una propuesta que, bueno, sin duda ha generado mucha controversia. Mucha. Y más porque llega justo, bueno, a menos de un mes de las elecciones generales. Exacto, ese contexto electoral es clave. Clave, claro. ¿Tú crees que es una estrategia para ganar votos? Es De verdad, Die Linke ve esto como una solución viable a largo plazo. difícil saberlo con certeza. Claro. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, pues busca posicionarse en un tema que preocupa y mucho a los alemanes. Ya. Por un lado, Van Eycken argumenta que Alemania con su capacidad económica, ¿no? Y su experiencia reciente con los refugiados ucranianos puede gestionar la llegada de un gran número de personas. Claro. Utiliza el argumento de la responsabilidad moral de Alemania Sí, para ofrecer refugio a quienes se ven desplazados por el cambio climático, exacto. especialmente en países como Pakistán, Bangladesh. Exacto. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Ahí está. Porque muchos críticos argumentan que si bien la propuesta, bueno, puede sonar noble, Sí. ignora la realidad de los desafíos que Alemania ya enfrenta. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las principales preocupaciones? Sí. Dame algunos ejemplos. Bueno, para empezar, Alemania ya está lidiando con una crisis de vivienda, ¿Ya? especialmente en ciudades como Berlín. Claro. De hecho, el gobierno destina 500 millones de euros al año solo en alojamiento para migrantes. Uf, Añadir 1 millón de personas más al año claro. podría agravar esta situación. Entiendo. La presión sobre la infraestructura ahí es considerable. Considerable, sí. ¿Y qué hay del impacto en la economía? Alemania está realmente en condiciones de absorber a tanta gente. Esa es otra de las grandes críticas. Ajá. Los detractores argumentan que un flujo migratorio de esa magnitud podría saturar el mercado laboral ¿Ah? y poner una presión insostenible sobre los servicios sociales, Claro. especialmente en un momento en que la economía alemana ya muestra signos de debilidad. Claro, y no podemos ignorar el tema de la seguridad. No, para nada. Hay un aumento de la preocupación por la delincuencia, Sí. especialmente entre las mujeres, que en parte se atribuye a la inmigración descontrolada. Sí, y este es un tema delicado. Delicado, sí. Se habla de un aumento de las violaciones en grupo. Sí. Y muchos de los sospechosos son de origen extranjero. Esto alimenta la percepción de que la inmigración a gran escala puede tener consecuencias negativas para la seguridad ciudadana. Entonces, por un lado, tenemos a Van Eycken con esta visión Sí. de Alemania como un refugio para los necesitados. Y por otro lado, tenemos las preocupaciones. Sobre la capacidad de Alemania para gestionar esta afluencia, Sí, sin poner en riesgo su estabilidad social y económica. exactamente. Y este debate no se limita a Alemania. No. El Reino Unido, por ejemplo. Ah. Se ha optado por un modelo de gestión migratoria mucho más estricto, Mucho más. con un sistema de puntos que prioriza la entrada de personas con habilidades y cualificaciones específicas. Y eso ha tenido un impacto positivo en la economía y la seguridad del Reino Unido. Bueno, esa es una pregunta que genera mucho debate. Mucho, mucho. Los defensores del modelo británico argumentan que ha ayudado a controlar la inmigración ilegal Ajá. y ha permitido seleccionar a aquellos que pueden contribuir de manera más efectiva al país. Claro, la idea es atraer a personas que pueden integrarse rápidamente al mercado laboral Sí, y no dependan del sistema de bienestar social. exactamente. Pero también hay críticos, ¿no?, Claro. que argumentan que este sistema es discriminatorio Sí. y que deja fuera a muchas personas que podrían aportar mucho al Reino Unido. Aunque no tengan un título universitario, Claro. hablan inglés a la perfección. Por supuesto. Entonces, es posible encontrar un equilibrio entre la solidaridad y el pragmatismo. Esa. ¿Cómo podemos ofrecer refugio a quienes lo necesitan sin poner en riesgo la estabilidad de nuestras propias sociedades? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Y no hay respuestas fáciles. No. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes opciones, los diferentes modelos Ya. y tratar de aprender de las experiencias de otros países. Y en el caso de Alemania, ¿qué modelo crees que sería el más adecuado? ¿Es la propuesta de Van Eycken realista? ¿O es simplemente una señal de virtud para ganar votos? Es difícil decirlo con certeza. Claro. Lo que sí está claro es que la inmigración se ha convertido en un tema central en la campaña electoral Sin duda. y que la propuesta de Van Eycken
ha generado un debate que seguramente se intensificará en las próximas semanas. Y hablando de la campaña electoral, ¿Crees que esta propuesta podría beneficiar a Dielinke? No sé, ¿o podría tener el efecto contrario? podría ser. Y movilizar a los votantes hacia partidos con una postura más restrictiva sobre la inmigración. Esa es una pregunta fascinante, Sí. porque toca un punto crucial. Ajá. ¿Cómo percibe el electorado alemán esta propuesta? La ven como una muestra de compasión Puede ser. y solidaridad, Sí, o como una amenaza para la estabilidad y la identidad alemana. exactamente. Y aquí es donde entra en juego el concepto de señalización de virtud. Ah, Algunos argumentan que la propuesta de Van Eyck no busca realmente resolver el problema de la inmigración, sino que es una forma de mostrar una imagen de moralidad ya, y progresismo ante el mundo. entiendo. Es decir, O sea que la intención no es tanto ayudar a los inmigrantes, no, como quedar bien a nivel internacional. exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Es posible conciliar la solidaridad con la gestión responsable de la inmigración? Esa es una pregunta compleja, sin duda. Compleja. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre la ayuda a quienes lo necesitan Sí. y la protección de los intereses y la seguridad de nuestra propia sociedad? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es. Y no hay respuestas fáciles. No. Lo que sí podemos hacer es analizar los diferentes modelos y enfoques que existen Claro. y tratar de aprender de las experiencias de otros países. Se menciona el caso de Reino Unido, por ejemplo. Ajá. Podríamos decir que representa un enfoque más pragmático, Sí. enfocado en el control y la gestión de la inmigración. Sí, podríamos decir que el modelo británico se basa en una evaluación más estricta ¿Ya? de quién puede ingresar al país Ajá. y en un enfoque más firme en la integración de los inmigrantes Claro. a la sociedad y al mercado laboral. Pero claro, cada país tiene sus propias circunstancias y desafíos. Por supuesto. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro. Totalmente de acuerdo. Y es importante recordar que las políticas migratorias no se elaboran en un vacío. Ya. Están influenciadas por factores históricos, Ya. culturales, económicos Ajá. y, por supuesto, políticos. Y en el caso de Alemania, la historia reciente, especialmente la experiencia con la llegada de refugiados sirios en 2015, Ujú. ha marcado profundamente el debate sobre la inmigración. Sin duda, ese evento generó una gran polarización en la sociedad alemana Ya. y sigue siendo un tema sensible y complejo. Por un lado, se reconoce la necesidad de ofrecer ayuda humanitaria a Sí. quienes huyen de la guerra y la persecución. Claro. Pero, por otro lado, también hay una preocupación por la capacidad del país para integrar Sí. a un gran número de personas de diferentes culturas y con diferentes necesidades. Y la tensión, Sí. esa búsqueda de un equilibrio entre la compasión y el pragmatismo, Ya. es lo que hace este debate tan fascinante y relevante. Y volviendo a la propuesta de Van Aken, ¿cómo crees que esta impactará el resultado de las elecciones en Alemania? Esa es una pregunta difícil de responder. Difícil, sí. Lo que sí podemos decir es que la inmigración se ha convertido en un tema central en la campaña electoral. Y la propuesta de Van Aken, Sí. tan audaz como es, Sí. seguramente generará aún más debate y controversia. Es posible que la propuesta de Van Aken movilice a votantes de ambos lados del espectro político. De ambos lados. Por un lado, aquellos que están a favor de una política migratoria más abierta y generosa podrían sentirse atraídos por su mensaje de solidaridad. Claro. Y por otro lado. Por otro lado, aquellos que son más escépticos de la inmigración a gran escala podrían ver en la propuesta de Van Aken una confirmación de sus temores. Exacto. En un sistema electoral tan fragmentado como el alemán, Sí, donde cada voto cuenta, exacto. es difícil predecir qué impacto tendrá esta propuesta en el resultado final. Muy difícil. Lo que sí es cierto es que este debate nos obliga a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades Claro. que la inmigración plantea para Alemania Ujú. y para el mundo en general. Y a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos construir Sí. y cómo podemos conciliar nuestros valores de solidaridad y compasión con la necesidad de gestionar la inmigración de manera responsable y sostenible. Una reflexión profunda Profunda. que va más allá de las fronteras de Alemania Totalmente. y que nos afecta a todos como ciudadanos del mundo. Todos. Y aquí es donde se vuelve importante entender el trasfondo histórico y cultural de Alemania. Claro. A diferencia de países como Estados Unidos o Canadá, ¿no?, que se construyeron sobre la inmigración, Alemania ha tenido una relación más compleja Más complejas. con este fenómeno. Claro, la idea de Alemania como un país de acogida es relativamente reciente. Exactamente. Sí. Y eso influye en cómo se percibe. Ajá.
Y se debate la inmigración en la actualidad. Claro. Para algunos, la propuesta de Van Aken es un paso natural en la evolución de Alemania como una sociedad multicultural. Mientras que para otros puede ser vista como una ruptura con la identidad tradicional alemana. Precisamente. Ya. Y aquí es donde la experiencia con la llegada de refugiados sirios en 2015 juega un papel importante. Claro. Ese evento, si bien demostró la capacidad de Alemania para responder a una crisis humanitaria, Sí, ¿no? también generó tensiones sociales Por supuesto. y un aumento del apoyo a partidos con una retórica anti-inmigración. Claro, y es comprensible que hay un temor a que la llegada de 1 millón de inmigrantes al año pueda desestabilizar el país. Sí, y es importante abordar esos temores Quiero. de forma honesta y abierta. Claro. No se trata de minimizar los desafíos, Ajá. sino de buscar soluciones que permitan gestionar la inmigración de forma responsable y sostenible. Y hablando de soluciones, has mencionado el modelo británico, Sí, pero existen otros modelos que Alemania podría considerar. por supuesto, Canadá, por ejemplo, Claro. tiene un sistema de inmigración basado en puntos Sí. que prioriza la entrada de personas con habilidades Ya. y cualificaciones que el país necesita. Además, invierte mucho en programas de integración Ya. para facilitar la adaptación de los recién llegados. Es interesante ese enfoque porque no se trata solo de controlar la cantidad de migrantes, ¿No? sino de seleccionar a aquellos que tienen más probabilidades de integrarse exitosamente al mercado laboral Exacto. que a la sociedad en general. Exactamente. Y eso es algo que a menudo se pasa por alto en el debate sobre inmigración, ¿Qué? la importancia de la integración. Claro. No basta con abrir las puertas, hay que crear las condiciones para que los inmigrantes puedan prosperar Ya. y contribuir al país. Claro, y eso implica invertir en educación, en programas de idioma, en apoyo social, en crear puentes entre las diferentes culturas. Sin duda. Sí. La integración es un proceso bidireccional Ya. que requiere esfuerzo tanto por parte de los inmigrantes como de la sociedad de acogida. Claro. Y es un proceso que lleva tiempo. Sí. No se puede esperar que ocurra de la noche a la mañana. Entonces, volviendo a la propuesta de Van Aken, Sí. ¿cómo crees que esta impactará al debate sobre inmigración en Alemania? Uf, ¿Podría generar un cambio de paradigma? no sé. ¿O simplemente será un tema de campaña que se olvidará una vez pasen las elecciones? Es difícil predecirlo con certeza. Claro. Lo que sí creo es que esta propuesta ha puesto el dedo en la llaga Ajá. de un tema que es fundamental para el futuro de Alemania Ya. y de Europa en general. ¿Te refieres al desafío de conciliar la solidaridad con la necesidad de gestionar la inmigración de forma responsable? Exactamente. Ya. Y creo que este debate va más allá de la política. Sí. Es una cuestión de valores, Ajá. de cómo queremos que sea nuestra sociedad, Ya. de qué tipo de mundo queremos construir para las futuras generaciones. Y en ese sentido, la propuesta de Van Aken, independientemente de si se implementa o no, Sí, nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia postura frente a la inmigración. totalmente. ¿Creemos que es una amenaza o una oportunidad? Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a quienes lo necesitan o preferimos construir muros para proteger lo que tenemos? Son preguntas difíciles, Muy difíciles. pero necesarias. Sí. Y no hay respuestas fáciles o universales. Cada país, cada sociedad debe encontrar su propio camino, Claro. teniendo en cuenta su historia, Su cultura. su cultura y sus circunstancias específicas. Lo que sí está claro es que la inmigración es un fenómeno complejo Complejo sí, Que no va a desaparecer no va a desaparecer. y que la forma en que lo gestionemos tendrá un impacto profundo en nuestro futuro. Profundo, sí. Y es que al final, más allá de las cifras Sí. y los debates políticos, estamos hablando de personas reales, ¿no? Claro. Con historias, con sueños, con necesidad. Totalmente. Es fácil perder de vista la dimensión humana de este tema cuando nos enfocamos solo en los aspectos económicos o de seguridad. Imagina una familia en Bangladesh obligada a abandonar su hogar Sí. debido a las inundaciones constantes, ¿no? O a un joven en Pakistán que ve cómo la sequía destruye los cultivos de su familia. Personas que lo han perdido todo Sí, y que buscan un futuro mejor para ellos y sus hijos. exacto. Y la pregunta es, ¿Cuál es? ¿qué responsabilidad tiene un país como Alemania con sus recursos y su estabilidad frente a estas situaciones? Claro, y la propuesta de Van Aken, por radical que parezca, Sí. nos obliga a confrontar esa pregunta. Y a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la inmigración. Ya. La vemos como una carga o como una oportunidad para enriquecer nuestra sociedad. Porque no podemos negar que la inmigración bien gestionada puede traer beneficios. Claro. Piensa en la falta de mano de obra
que enfrenta Alemania en sectores clave Ajá. o en la necesidad de nuevas ideas Sí. y perspectivas para impulsar la innovación. Justamente la inmigración puede ser un motor de crecimiento económico Sí. y de desarrollo social, pero para que eso ocurra es fundamental invertir en la integración. Y eso significa ir más allá de los programas de idioma o de inserción laboral. Se trata de crear un entorno donde los inmigrantes se sientan bienvenidos, respetados y valorados por sus contribuciones. Un entorno donde puedan conservar su identidad cultural Ajá. al mismo tiempo que se integra en la sociedad alemana. Exactamente. Y eso requiere un esfuerzo conjunto, Claro. tanto de las instituciones como de la sociedad civil. Y también un cambio de mentalidad, ¿no? Sí. Dejar de ver al inmigrante como una amenaza y empezar a verlo como un potencial aliado en la construcción de un futuro mejor. Totalmente de acuerdo, y creo que ahí radica la verdadera importancia Así. del debate que ha generado la propuesta de Van Aken. Nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar nuestros propios prejuicios Ajá. y a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Y para cerrar este deep dive, me gustaría dejarte con una pregunta para reflexionar. Adelante, dispara. Si tuvieras la oportunidad de diseñar una política migratoria ideal para Alemania, ¿cuáles serían tus principios rectores? Buena pregunta. Diría que buscaría un equilibrio entre la compasión, el pragmatismo y la visión a largo plazo. Los tres. Compasión para ofrecer refugio a quienes lo necesitan, pragmatismo para gestionar la inmigración de forma sostenible, Sí. y visión a largo plazo para construir una sociedad inclusiva y próspera para todos. Una política que no se limite a reaccionar a las crisis del momento, sino que mire hacia el futuro con optimismo y esperanza. Exactamente, una política que reconozca la inmigración como un fenómeno complejo, con sus desafíos y sus oportunidades, y que busque aprovechar su potencial para construir un mundo mejor. Y con esa reflexión damos por finalizado este deep dive. Esperamos que les haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo y relevante. Gracias por acompañarnos.